Habíamos hablado de la edad de oro de España, cómo se va dando que cuando estaban en Babel, en lo que es hoy Irak, que estuvieron muchos años, casi 1000 años los Yehudim estuvimos ahí, y luego cuando ya empezaron las persecuciones y todos los problemas, ya sabemos la temática de Akadosh Baruj Hu es siempre Magdim Refuá la Maká, adelanta la refuá. Cuando ya va a venir un golpe, va a venir un problema, alguna tragedia, algún desastre, ya está preparado un lugar donde llegue el pueblo de Israel, donde se instale en el Galut el pueblo de Israel. Y así ocurrió, que cuando ya se acabó toda esa gran historia que hubo del judaísmo, del Yahadut en Babel, pero ya estaba preparado todo lo que es el Yahadut, el judaísmo en España. El gran judaísmo, los grandes Talmidei Jajamim, los grandes sabios. Vimos también en la época, cómo fue la época del Rambán, del Nachmanides, todo el debate que tuvo, el debate justamente con uno de sus ex alumnos, cómo discutieron sobre la Torah, cómo luego se tuvo que escaparse, porque ya venían por el Rambán se fue a Israel. Esa fue ahí la famosa Higuereta Rambán, que le mandó de la carta, la epístola del Rambán de Aco, que le mandó de Aco a Cataluña, a Barcelona, en Gerona, donde él vivía. Después más adelante vimos también con el rey Fernando el III, como era un rey muy bueno con los judíos, que incluso luego le otorgaron la llave de la ciudad, que le decían el rey entrará, el rey de reyes abrirá y el rey entrará, que hasta hoy en día se conserva esa llave. Cómo los judíos vivían bien en ese momento en España, pero ya empezaba a haber esa cosa que siempre molesta al pueblo de Israel, y es lo que trae los problemas. Empezaba a haber asimilación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba tan bien, se sentían tan bien, estaban económicamente muy bien. Entonces ahí es cuando se empieza a alejar y se empieza a olvidar un poco el pueblo de Israel, de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que siempre tenemos que aprender de la historia. Y justo coincide también con algo que ocurrió en esos tiempos, que justamente coincide con la época de Purim, justamente con lo que estamos ahora en Purim. Resulta que por esos tiempos, a principios del siglo XV, estamos hablando más o menos los años 1400, 1410, cuando empezaba el siglo XV, había en España, lo increíble es que había comunidades judías prácticamente en toda España. En el pueblito más recóndito, en el pueblito más alejado de España, había comunidades judías. Era increíble porque en todos lados, lugares que uno no se imagina. Ahí fuimos la vez pasada, habíamos ido a un pueblito medieval, Besalú. ¿Quién se imagina que iba a haber en ese pueblito Yehudim? Estaba ahí, sí. O sea, en los lugares más alejados había comunidad judía. Obvio que también en las ciudades más importantes, por ejemplo en Zaragoza, una ciudad bastante importante en España, también había comunidad judía en España. Incluso en Zaragoza se le llamaba la perla del judaísmo hispano, porque era en ese momento la capital del reino de Aragón. España se dividía en varios reinos, hasta que luego más adelante, en 1492, vino la reina Isabel la Católica con el rey Fernando y unificaron toda España. Pero antes de España eran diferentes reinos. Había un reino que se llamaba el reino de Zaragoza, el reino que era el reino de Aragón, que era la capital Zaragoza. En otros tiempos había sido Zaragoza también una ciudad de grandes personalidades, de grandes Talmidei Jajamim. Por ejemplo, para entender un poco, Shelomo Ibn Gabirol vivió en Zaragoza. Otro de los grandes rabinos, Hasdai Crescas, o el famoso rabino Bajie Ibn Pacuda, que era conocido como Rabeno Bajie, también el conocido como
que el libro que hizo un libro muy famoso, se llama Jobat Levavot, ¿sí? Las obligaciones del corazón. Varios grandes sabios que vivieron en esa ciudad, en Zaragoza. En ese momento, Zaragoza contaba, estamos hablando a principios del siglo XV, vamos a hablar a principios de los años 1400, Zaragoza contaba era una comunidad de 5.000 Yehudim, 5.000 almas judías que vivían tranquilos, no tenían ningún problema, e incluso vivían bajo la protección del rey Alfonso. Vamos a ver, Alfonso V le decían el magnánimo, el bueno. Ahí, en esa ciudad, en 5.000 Yehudim vivían y habían 12 Betacnesiot, 12 sinagogas en esa comunidad. Vemos a veces en ciudades, en Toledo había 10 Betacnesiot, 10 sinagogas, 5 Bate Midrashot, 5 lugares de estudio, escuelas y todo. Tenían mucho éxito y las comunidades estaban muy bien, como dijimos, económicamente. Esto, una comunidad que contaba con 12 Betacnesiot, había varios baños rituales, varias mikvaot. Acá podemos ver, esto es en Zaragoza, cómo se encontró, esto era una mikve en Zaragoza, que luego no tiene mucho tiempo que se encontró. No, esta no es la que fuimos, esta es otra, en Zaragoza, que se había encontrado después, una de las que se encontró. Había varias mikvaot, varios baños rituales, había varias Betacnesiot en Zaragoza. En ese tiempo estaba el rey era Alfonso V, el magnánimo, así le decían, era un rey muy condescendente con el pueblo judío, y la judería de Zaragoza es increíble, también se mantiene casi igual que como estaba originalmente. Entonces, incluso esta mikve que ven acá se encontró es una mikve de más de 600 años de antigüedad, algo increíble. Está ubicada en lo que era el barrio judío, en la calle, se llama calle Coso, número 126. Bueno, ahí la comunidad judía, como se sentía tan bien con el rey, aprovechaban cada oportunidad que el rey salía a festejar en su coronación, o sea, el día de su coronación, cada año salía a festejar con el pueblo, con todo el pueblo, salía a festejar que lo habían coronado, el pueblo lo quería, y no era excepción de que pasaba, así como pasaba por todas las calles de la ciudad, también pasaba por el barrio judío. Y los Yehudim también salían a festejar junto con el rey. Porque su majestad se mostraba en público y no solamente los representantes de cada Betagneset, o sea, de las 12 sinagogas, que eran los rabinos, salían también con su Keilah, con su Kahal, salían cada uno a darle las gracias al rey. Y el rey pasaba por las calles y lo festejaban. Y no solamente eso, sino que había una significativa demostración de amor hacia el rey, que era un gesto especial, que así como en Simchat Torah, que se agarran los Sefer Torot y se los ponen flores y se los adornan a todos. Bueno, el día que salía el rey, el día cuando había sido el rey coronado, entonces salían y para ese gesto de presencia con el rey, salían a la calle con los Sefer Torah. O sea, cada Betagneset sacaba su mejor Sefer Torah, mejor dicho, sacaban los 3 mejores Sefer Torah. O sea, 3 mejores Sefer Torah de cada Betagneset, lo adornaban previamente con flores, bonito que se vea, y salían a recibir al rey. Esa era la manera de demostrar ese afecto que tenían por el rey Alfonso V. El rey quería mucho al pueblo judío porque entendía que sacaban lo mejor, están sacando el Sefer Torah, están sacando algo que es lo que conecta a la persona con Boré Olam, con Dios, y lo están sacando hacia al rey a recibir. O sea, eso que de por sí no es algo normal que uno pueda sacar un Sefer Torah. Un Sefer Torah no se saca por cualquier cosa. Incluso para sacarlo a la calle, antes hay una halajá que dice que hay que hacerlo pasul, hay que taparlo con algo, o sea, ponerle un papel con un masking, un diurex, como que no se puede leer, y después cuando llegan al lugar se lo vuelven a poner. O sea, no se puede sacar así porque sí el Sefer Torah. ¿Cómo? Y 3 hombres o algo así. Sí, acá también, no pueden sacarlo solo, tienen que llevar lo mínimo 3 personas, o 10. Entonces, es lo que hacían con el rey, y el rey sabía que eso era un afecto muy grande. Pero cierta vez,
los hajamim estudiaron un poco más la halajá y dijeron que en verdad aunque es un honor para el rey, pero es un deshonor para Boreolam, para Kodesh Baruj Hu, es un deshonor sacar un Sefer Torah, ¿sí? No es sacar, porque al fin y al cabo iban a ver a un rey de carne y hueso. No, ¿sí? Entonces no era una buena señal para ellos y para Boreolam, ¿sí? No es para sacar el Sefer Torah ante un soberano que era un gentil soberano. Entonces dijeron que tampoco podían cancelar esa costumbre, porque el rey también se puede llegar a enojar. Entonces llegaron a tomar una decisión. Como el rey nunca veía lo que había dentro del Sefer, siempre sacaban el tic, ¿sí? Entonces lo van a sacar vacío. ¿Para qué? Porque igual el rey no es que dice a ver qué hay adentro, pero el rey ve que el Sefer Torah como Sefaradim, no como Ashkenazim. O sea, era una caja. Y la caja la van a poner flores bonitas y todo, y van a sacarlo delante del rey y van a bailar igualito que todo, pero adentro no hay nada, porque eso se queda adentro del Beit Knesset, hay que sacarlo. Bueno, esta costumbre que ya se había llevado durante muchos años, sin que hubiera ningún problema, y que iban a seguir haciendo el mismo honor, que este honor lo complacía enormemente al rey, y lo van a seguir complaciendo. Pero ocurrió esa vez, como siempre, que un judío apóstata, que siempre es, como dice el Naví, el destructor va a salir de tu propia comunidad, de tu propio judaísmo. Ocurrió cierta vez que había un judío apóstata, un judío que se había renegado, porque había muchos de esos Yehudim renegados en España, unos más, unos menos, y este se había casado con una gentil, y la comunidad le hizo jerem, ¿sí? Lo excomulgó, y él cuando se siente excomulgado es cuando peor ahora se pone contra la comunidad. Y este judío que se llamaba, su nombre era Jaim, apellido Chami, Jaim Chami, o Chami. Esta persona que fue y se cambió el nombre, ya se quitó el nombre, porque cuando iban a la iglesia se bautizaban, se cambiaban el nombre, se puso otro apellido. Hoy día es un apellido también yehudí, pero apellido Marcos. Entonces se cambió de Jaim Chami a Marcos. Entonces, este odiaba ahora a los mismos hermanos judíos, motivado por el rechazo que en su momento le propició la comunidad. Le hicieron un rechazo, no lo dejan subir al Sefer, lo sacaron del Beit Knesset, no puede entrar al Beit Knesset, no puede estar dentro mismo de la judería, o sea que lo sacaban del gueto de la judería. Entonces él se sentía ahora totalmente rechazado, y motivado por eso, ahora él y su familia lo habían expulsado de la comunidad. Por lo tanto, él había percibido ahora que esta es una gran oportunidad de vengarse de los judíos. ¿Cómo es? Como él tenía contactos en el gobierno, entonces no vio mejor oportunidad de ir y decirle al rey lo que los judíos estaban planeando, porque él sí sabía lo que estaba pasando, y exactamente así provocar un tremendo daño a la comunidad judía. Y es lo que él pensó. El astuto Marcos convenció al monarca, convenció al rey, diciéndole que estos judíos solo se burlan de ti, ¿sí? Todo lo que están haciendo es sacando unas cajas, ni siquiera tiene la Biblia adentro, las cajas vacías que están llevando, y vas a ver que cuando vayas tú ahora a festejar tu coronación, como cada año, ellos... Es todo mentira lo que hace. Pero no le dijo que esa vez iba a ser, sino que él le dijo todo lo que pasaron siempre fue mentira. O sea, le agregó que en verdad todos los años había sido verdad que salían con los rollos del Sefer Torah. Pero le dijo, es todo mentira lo que van a hacer. Por lo tanto, eso merece la expulsión de los judíos. Tú cuando veas que vas a ver que te engañan, no hay otra que los expulses del reino de Zaragoza. No de España, porque España no era unificada, de tu reino, el reino de Aragón. Por lo tanto, en verdad el rey los quería mucho. Él rehusaba proceder en contra de sus fieles judíos, súbditos judíos. Entonces, él no quería, pero sabía que siempre tenía gente que venía a hablar mal de los judíos. Entonces, pero este Marcos insistía que principalmente los rabinos son los que provocaron esta falta de respeto. O sea, los rabinos fueron los que hablaron con la gente y dijeron, no te van a ir a recibir con el
con el Sefer Torah, con la Biblia, sino con una caja insignificante. Y esto, señor monarca, usted no puede perdonar a lo que le están haciendo los judíos. Este era un mismo judío. Entonces el rey, que un poco se dejó convencer, le dijo, está bien, le dijo, vamos a hacer un trato. Le dijo al judío renegado Marcos. Le dijo, yo te propongo un trato. Cuando yo tengo que pasar ahora, dentro de unas semanas, como por el barrio judío, yo te propongo un trato que cuando salgan a recibirme, tú vas a venir a mi lado. Tú vas a caminar conmigo. Y en un momento, sin que lo piensen, los vamos a obligar a que abran todos los 36 Sefer Torot, que eran 3 por cada sinagoga. Son 12, o sea, de 12 sinagogas, 36 Sefer Torot. Y les voy a hacer abrir uno por uno, cosa que nunca había hecho hasta ahora. Uno por uno, todos los Sefer Torot. Y tú vas a estar conmigo a mi lado. Si es así como tú dices, que descubrimos de que estén vacíos, o uno solo de los 36 esté vacío, entonces voy a proceder contra ellos de forma drástica y contundente. Tú vas a estar delante mío. Pero si resulta que lo que tú afirmas no es cierto, entonces el castigo se volverá contra ti. ¿Aceptas? Sí, claro que acepto, seguro, porque él sabía que los rabinos ya habían dado la orden de vaciar todas las cajas de los Sefer Torah. Entonces él sabía a lo que iba y aceptó. La noche anterior a la visita del rey Alfonso V por el barrio judío, es el barrio judío que hoy mismo se puede visitar, lo que están viendo acá es por a donde iba a caminar y donde iban a recibir todos los judíos al rey. En la noche anterior, que justamente, que ya estaban preparados, era en la mañana que venía el rey, entonces ya estaba todo preparado, todas las cajas del Sefer Torah decoradas con flores y muy bonitas y con algo precioso habían preparado. Obvio que todos los Sefer Torah estaban vacíos, ya todos los pergaminos ya los habían vaciado, los habían dejado en el ejal, y las cajas de Sefer Torah en unas mesas preparadas para el otro día salir a hacer eso, a recibir al rey. Entonces, la noche anterior, había el shamash de la principal sinagoga de las 12 que había en Zaragoza, se llamaba Efraín Baruch. Este shamash, justamente en esa noche, tuvo un sueño, algo impresionante. Tuvo un sueño en la cual se le había aparecido alguien con una larga barba y un pelo largo, una larga cabellera también, y un gran cinturón de piel, de cuero, amarrado en su cintura. Y así es como se ve Eliyahu Naví. Para que sepan, Eliyahu Naví, si algún día sueñan con una persona con barba larga, pelo largo y un gran cinturón de cuero, de piel, así es como se aparece Eliyahu Naví. O si alguna vez ven en la calle a alguien, ese es Eliyahu Naví. Entonces, él le ordenó, y de repente se le presenta en sueño y le ordena lo siguiente: Efraín Baruch, levántate y apresúrate, no te detengas, y ve ahora a tu sinagoga y llena el Sefer Torah. O sea, pon los rollos en tus 3 Sefer Torah de tu sinagoga, con los rollos del Sefer Torah, ponlos adentro, sin que nadie sepa. No vayas con el presidente de la comunidad, ni vayas con el presidente del Bet Knesset, ni con el Gabbai, ni con la gente, nadie. Tú solo ahora ve y llena el Sefer Torah sin que nadie sepa. Estos 3, sí. Y después, ve en la noche y despierta a los otros 12 Shamashim, de los 11 Shamashim de los otros Bet Knesiot, y haz lo mismo. Y diles que soñaste y que tienes que poner urgente en la madrugada ahora, en la mañana, llenar todos los Sefer Torot con los 12 de cada uno de los 3 Sefer Torot, y ve y dilen, y les advirtió que de no hacer esto, sus vidas correrían peligro. Este se levanta todo aturdido en la madrugada, en la noche, y ve que es un sueño como lo que lo sintió real. Inmediatamente se levanta por lo que había soñado en la noche y va primero a su Bet Knesset, que era la principal sinagoga, va y pone, como le había dicho ese mensajero de Dios, de Akadosh Baruj Hu, le había dicho exactamente, fue y puso. Y terminó y fue con cada uno de los Shamashim. Pero lo increíble fue que con el primer Shamash que llegó del otro Bet Knesset y le dijo,
le comentó, el Shamash le dijo, yo soñé lo mismo. Y con el otro, yo soñé lo mismo. Y con los 12 Shamashim habían soñado exactamente lo mismo. Que a los 12 se le presentó y le dijo que pongan inmediatamente los pergaminos dentro del Sefer Torah. Así fue que la mañana siguiente, que no era un día de Purim, era un día 17 de Shevat del año 5180, que viene a ser un 2 de febrero del año 1420. No tiene nada que ver con Purim, pero era 2 de febrero, era un poco antes de Purim. Ese día fue el día que se presentó Su Majestad, el rey Alfonso V, con toda la comitiva. Se presenta justamente por estas calles que vemos en Zaragoza. Se presenta ahí, y exactamente por unas calles que existen hoy en día, si algún día van a Zaragoza, es la calle Santo Domingo del Val y la calle San Vicente. Era la calle donde se reunían ahí los Yehudim, donde saliendo del Bet Knesset en Shabbat, era el lugar donde se veían todos los niños con las niñas, los jóvenes para hacer el Zibuk, era el lugar de encuentro de toda la comunidad en Shabbat. Y ahí se presenta el rey, después de haber pasado por diferentes lugares, era el camino que siempre pasaba por el barrio judío cada año. Sin saber, los únicos que sabían de lo que había pasado eran los Shamashim, los encargados del Bet Knesset. Nadie, la gente no sabía, la familia de ellos no sabía, los rabinos no sabían, nadie sabía de lo que había pasado. Y en ese momento el rey se detiene y está junto a Marcos, el que venía acusando a los judíos. Y le dice, lo llama a los rabinos y les dice, con este texto, es de mi voluntad ver la ley de Moisés. ¿Sí? Así le decía la ley, quiero ver lo que hay adentro. Que ustedes siempre bendecís a mi nombre. O sea, ustedes dicen que siempre con esto bendicen mi nombre. Por lo tanto, os ordeno abrir las cajas. Así exactamente. ¿Por qué les digo con este término? Porque ahora lo van a ver como está la Megilá escrita exactamente así. Les obligo a abrir las cajas para ver las sagradas escrituras con las que venís a recibirme. Así les dice el rey. Los rabinos se quedaron pálidos. Ya estaban a punto de desmayarse. No solamente los rabinos, los jueces de la comunidad, los dayanim, no tenían idea de lo que había pasado la noche anterior con el Eliyahu Naví. Por lo tanto, cuando vieron esto, que el rey se disponía a abrir todas las cajas, se llenaron de terror, de miedo, de pavor, enmudecieron pensando que ya iban a ser descubiertos, porque ya no les quedaba otra, no tenían tiempo de ir a la sinagoga y llenar rápido, ya era en ese preciso instante. Pero, cuando no les quedó otra, y al abrir todas las cajas, todos los tics, se percataron de que todos los rollos de la Torah permanecían dentro de los tics, no lo podían creer, y no solamente de uno, les hizo abrir los 36. El rey dijo, abran otro. Dijo, en alguno van a caer. Los 36 Sifrei Torot llenos y decorados como siempre se habían hecho. Y ese estaba ahí al lado. Se dieron cuenta los rabinos y los dayanim que un milagro había ocurrido y que Dios los había salvado una vez más. El rey inmediatamente ordenó llevar a la horca al que estaba al lado de él, que era Marcos, el apóstato este de Haim Shami. Entonces ordena, y no solamente, sino que lo ahorcan, y una vez que lo ahorcan, después tiran su cuerpo a los perros, para que se lo devoren. Y así, luego cuando quedaron sus huesos, fueron quemados en el fuego. Este hecho fue considerado como un milagro, puesto que fue un milagro, y los sabios, los jajamim y los dayanim de Zaragoza ordenaron escribir una Megilá exactamente y casi con el mismo texto de la Megilá real, nada más contando este suceso, todos los detalles de lo que sucedió, y fue guardado en una caja. Y esa Megilá, que está guardada en una caja, se conserva hoy en día en el Museo Nacional en Zaragoza, con toda la Megilá. Acá pueden ver la Megilá, les voy a mostrar. Vean, les voy a leer la Megilá, nada más vean la historia, acá la pueden ver. Bahí Bimé Amelech Zaragoza. Fue
Melech Adir Behazak Meot, un rey muy grande. Beayá Tajat Malhuto, quizás acá se ve un poco mejor. Beayá Tajat Malhuto, que Hameshet Alafim Ish, había 5.000 personas, Bibene Israel, Kulam Jajamim, todos Jajamim Unebonim, Rashe Alfe Israel, Levad mi bajo, aparte de los Bajurim, Benarehem, jóvenes, muchachas, Ubenehem, niños, Tapán, bebés, usted Mestre Keilot, había 12 Keilot Kedushot, Benuim me abnegazid, las Keilot estaban construidas con mármol, Beamudeshaish, que Lile Yofim, Memulaim, Betarshish, todo explica cómo estaban construidas. Ubaminhat, había una costumbre, Mishpata Yehudim Aele, una costumbre de los judíos, Ba'abura Melech, cuando el rey pasaba Derech Shuka Yehudim, por el camino a Yehudim, Ayumo Siim Sheloshah Sifre Torah Mikol Keilah, sacaban 3 Sefer Torah de toda la Keilah, Sheloshim Beshesh Sefarim, 36 Sefarim. ¿Cómo estaban los Sefarim? Me'utafim Bebigder Rigma, los ponían como con terciopelos, Ubetique Kesef Besaab, Rimonim, les ponían los Rimonim arriba de oro, de plata, Tapuje Saab, les ponían como manzanas así de oro, Kesef, Masquiot, como Berashes y Frem, Ubarejim Amelech, y entonces bendecían al rey Bekol Gadol, Berram, Bejola Amonim Aharabamen, en la bendición que decían los rabinos, todo el mundo contestaba Amén. Bahía Yom fue ese día, Nikalu Shenem Esreja Achmea Keilot, y acá pueden ver incluso cómo está dibujada la Megilá con el rey, cómo acá salían a recibir al rey, acá lo pueden ver un poquito mejor. ¿Sí? Acá el dibujo. Y después dice, ¿no? Acá bueno, cuenta todo, no vamos a leer todo. Vayomer Amelech la Jajamim, les dijo el rey a los Jajamim, Yodedad, Uposkea Dinim, a los Dayanim, Kijen de Bar Amelech, así es la orden del rey, Kedat Mala Asod la Nashima Hataim Aele, Asher Kishru al Amelech, que es el Amil, o sea, le empezaron a decir, mira cómo traen algo, mira cómo traen, igualito que la Megilá, nada más le quiero leer acá. Balaila Haud, esa noche en Adedad Shenat Efraim. No podía dormir Efraim, no dice el rey. Efraim Baruch, Shamasha Keilah, Asher Beir Zaragoza, Sakem, era un Sakem, Tambe Yashar, Ire Hashem, ahí de Simcha. Ahí dice Elohim, algo que no dice la Megilá. Claro, sí, claro, exactamente. Pero vean acá como dice, acá. Cuando vino este Marcos, acá vean, y Malamelech Tov, si al rey le parece bien, ¿sí? Y Kateb Beyachtom Betabat Amelech, firme con el rey, Ubaboker Nesea Lehev, y a la mañana vamos a salir Bepeta Pitón, vamos a salir de repente, la Alejet la Abor Beshuka Yodim, vamos a pasar por Ubesetan Lifnei Amelech, cuando salga el rey, Besefarim, Benifteja Etatikim, vamos a abrir los tikim, Beniré, ¿sí? Bueno, Dibre Marcos, acá dice, Az Yakumu Alehem Hail, o sea, ahí trae todo, no vamos a leer todo, pero vean acá cómo trae, cómo se vino, cuando vino Eliyahu Naví, acá dice, cuando vaya como Melech Zaragoza, Bejol Sarab, cuando se levantó, vaya Abor Pitón, pasaron de repente por el Shuk, Marcos a Rasha, Olej Leyamim, el Marcos iba a la derecha del rey, Bejol Hail Amelech Olhim, y todo el ejército del rey iban a Jarehem, dice, todos iban Mesuyanim, armados, Bejol Kelineshek, con todo tipo de armas, Ubeshalosh Meot Naare, iban 300 jóvenes armados atrás, Kulama Jusejereb, todos armados. Bahí, video brinco, cuando iban pasando Bayuka, Yudim, Maru, Bayakido, la Jajamim dijeron a los Jajamim, Dayanim, Bayhu Etikea Sifrim, Levarej, Etamelech, cuando los Jajamim agarraron los Sefer Torah para bendecir, que Minahagam, así siempre, Bayomer Laem Amelech, le dijo el rey, Resonil Ot et Torat Moshe y Elohim, yo quiero ver lo que está escrito adentro. Ayer Ateme Barejim Otik, ustedes me bendicen. Bahí Kishmua Jajamim, cuando escucharon esto los Jajamim, Dayanim, Bejola Am, et Dibre Amelech, Bayetzel Ibam, se abrió su corazón. Ya. Beayala Yamim, Bayjaredu, Bayomeru, Isherreu, le dijeron un nombre a su compañero, Mazot Elohim Lanu, ¿qué es esto que asa Elohim Lanu? Behelo Yadu, y ellos no sabían, Ma Asalahem Eloquea Botam, ¿qué hizo Dios? Baymareu Sarea Melech, agarraron rápido los ministros del rey, Baykuetik, tomaron los tik, Baiftehu, los abrieron, Baimsa Katu Berrosh Adaf, encontraron, Beav Gamba Zot, Beotiva Aresoy Behem. ¿Qué estaba escrito? Increíblemente, que en cada Sefer Torah estaba abierto en un pasuk. En los 36 estaba abierto en el mismo pasuk. ¿Qué decía?
Beaf, Gamzot, también, Biotam Beeres Oibem, cuando ustedes estén en la tierra de vuestros enemigos, Lo Meastim, Beloge Altim, yo no los voy a despreciar, no los voy a lejalotam y no los voy a hacer perder, Leafer Beritim, y no voy a cancelar mi pacto con ustedes. Kiani Hashem lo que yo soy Hashem de ustedes. Vaikareu Otol y Finamerech leyeron esto delante del rey, Baihu Atik, Ahatik, y abrieron Tik atrás cada Sefer Torah, Baiftehu, Beine, Gamhu, Malé, Torat, Elohim, todos estaban llenos. Behema Shelishi, Behema Revií, el tercero, el cuarto, Behem Kulam, los 12. Bahí Kirotam Melech, Basarí, cuando vieron el rey que todos estaban llenos, los Tikim Sefer Torah, Baibarejem Amelech, los bendijo el rey, Baimjolahem, y les, no solamente eso, como los hizo pasar un momento difícil, Baimjolahem más, Shalosh Shanim, los exentó de impuestos a toda la comunidad durante 3 años, por lo que le había ocasionado, Baiftor Mehem Beshalom, y los dejó ir en paz. Vayelehu Gamem, meditó Shalom, Vayesea Melech, y salió el rey, Baitruet Marcos Arrayá, a la lo colgaron con el mismo árbol que había preparado ayer en Samam, la Azotra, lo que quiso hacer con los Yehudim, Vayashlihu et Nevelató, y tiraron su cuerpo, Beashpa, ad Ejola que la vi besaró, hasta que los perros se comieron su carne. Y después vean hasta el final, como dice acá, recibieron a Nimsaim Beir Zaragoza, que estaban en Zaragoza, Alehem Bealzaram, Liot Osim, el Yom Shiva Azar Lejol de Shevat. Van el 17 de Shevat, Bejol Shana Beshana, cada año y año, que festejen ellos, sus hijos, Benehem, Ubne Benehem, sus nietos, Ad Olam, que hasta hoy en día los descendientes de la comunidad de Zaragoza, el 17 de Shevat, lo festejan como Purim. Aparte de hacen Purim, pero también el 17 de Shevat, Sazón Besimcha Beyontov Umishloach Manot Ishle Reeu. Se regalan entre todos Mishloach Manot, Umatanot Leim Nahom, a todo el mundo. La Yehudim, ahí está ahora Besimcha Besazón Bikar, Kimarcus Arrayá, porque este Marcos, ¿no? Hisheva la Yehudim, pensó solo los Yehudim, Leabedam, exterminarlos. Beshab Mahashabto, y su Mahashabá se volvió su pensamiento al rollo sobre su cabeza, Betalú Oto Betalaes, Beaitane Belató Mahal, al final su cuerpo quedó como comida para animales, Ken Yobedu Kolo Yebeno, hace que se exterminen todos nuestros enemigos, Bekayem Banu Mikrashe Katub Hashem, Imashem, Nidajaja Bixia Shamay, todo lo que trae un pasuk, y al final, esto es lo que trae la Megilá. Lo increíble es una Megilá que se conserva hoy en el Museo Nacional del Ayuntamiento de Zaragoza, y ese día 17 de Shevat fue declarado como un nuevo Purim para la Aljama de Zaragoza. Hasta hoy en día ya no hay, pero los Yehudim descendientes que viven en diferentes lugares, descendientes de la comunidad de Zaragoza, festejan hasta hoy en día el 17 de Shevat. Como dice, y lo increíble, al final de la Megilá dice, en ladino, maldicho Marcos, bendicho Efraín, ¿no? Decimos, como decimos, Arur Aman, Baruch Mondejai. Maldicho los malos, bendicho todo Israel, y también Eliyahu, Sahur Letov. Eliyahu es Eliyahu Naví, que fue el que, hasta hoy en día, como dijimos, esta festividad ocasionada por ese milagro es observada por muchas familias de Sefaradim, descendientes de aquella comunidad de Zaragoza. Esto ocurrió, el famoso Purim de Zaragoza, que justamente ocurrió con los Yehudim en España, en Zaragoza, a principios de los años 1400. Pero la pregunta es, increíblemente, después, vamos a adelantarnos mucho más adelante, los anusim, los conocidos como marranos, ¿sí? Aunque no es una palabra despectiva decir marranos, pero los anusim, los conversos, que después de muchos años se perdieron muchas costumbres, porque vivían ocultos en muchos lugares y iban transmitiendo de generación en generación, pero se fue perdiendo mucho de eso. Muchas cosas ellos cumplieron. No sabían, no tenían noción de cómo se cumplen las cosas, pero conservaron ciertas costumbres. Y una de esas costumbres que siempre conservaron, incluso acá en México, en muchos lugares, era la fiesta de Purim. Había otras fiestas mucho más importantes que quizás tenían que haber conservado, pero la fiesta de Purim la conservaron.
hace 2 semanas estaba mi cuñada, Linda, en un hospital, su papá lo habían internado, y ella estaba esperando afuera en el hospital. Esto ahora, hace exactamente, no este viernes que pasó, el anterior. Aquí en México, en un hospital siglo XXI, Hospital La Raza creo que se llama. Estaba ahí, y mientras estaba sentada afuera, había una señora con su hija, apellido Luna, que estaban sentados y platicando, y le dijo, sí, ella dijo, yo soy judía. Entonces la señora le dijo, mira, qué bueno que te encuentro, porque nosotros tenemos unas costumbres de hace mucho tiempo. Sabemos que son algunas costumbres que tenían judías, pero nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a misa, pero esas costumbres y tradiciones las seguimos. Entonces me estaba hablando mi cuñada con ella, y le dijo, bueno, a ver, ¿qué tipo de costumbres tienes tú? Mira, nosotros, costumbres que la gente se ríe de nosotros, pero así teníamos, así lo recibimos, y tradición. Por ejemplo, cuando muere algún pariente nuestro, nosotros 7 días cubrimos todos los espejos de la casa. Otra de las costumbres, por ejemplo, no comemos carne y leche, no comemos otras cosas, pero comemos carne, jamón no comemos, cerdo no comemos. Por ejemplo, tenemos costumbre de todos los viernes, vamos, abrimos un armario encerrado y prendemos velas y las cerramos rápido, y a veces las prendemos abajo de la mesa. Y le dice, bueno, a ver, no me vas a decir que también seguramente hacen ayunos. Claro, hacemos varios ayunos, ¿sí? También hacemos un ayuno por estas épocas, que no sabemos qué, pero es el ayuno que hacemos por estas épocas, el ayuno de Esther, que eso lo cumplieron. Y varias cosas que hasta hoy en día, son una familia de apellido Luna. Bueno, al final le dijo, te voy a contactar a mi cuñado para que hable contigo. Bueno, ya me contacté con esa persona, ¿sí? A ver si un día se las traigo, pero todas las costumbres que tienen, que gente que, o sea, aparte son gente blanca, no son gente oscura, o sea, se mantuvieron. Ella dice que todos se ríen de ella, pero ella sabe que tenemos ascendencia judía, que vivimos acá. Bueno, muchos conservan, pero hay cosas que conservaron más que otras cosas. Por ejemplo, Purim. Purim era una fiesta. La Inquisición española fue implacable en la persecución. Eso más adelante, me adelanto un poquito, en la persecución a los conversos. Era demasiado peligroso cumplir ciertas misbot, a riesgo de ser denunciados por sus vecinos o por la sirvienta, y a partir de ahí quemados en la hoguera. Por lo tanto, siempre se las ingeniaban los conversos de cumplir, de alguna manera, cumplir ciertas misbot ocultas. O sea, había misbot que no podían cumplir, pero las que sí podían cumplir, las llamaban de manera oculta. Por ejemplo, era muy arriesgado tener un libro, un sidur, era arriesgadísimo, ¿cómo van a tener? Por lo tanto, ellos se memorizaban algunas oraciones hebreas en la casa, a veces las memorizaban para que no tenían que llevar libros, o por ejemplo, prender velas en un armario, o que hacían, por ejemplo, ponían una imagen de una virgen en la casa, y los viernes a la tarde le encendían velas. Si algún momento lo llegaban a agarrar, decían, no, pues yo estoy prendiendo velas a un voto que estaba haciendo. O sea, trataban de, más o menos, de esconder las cosas. Y así se acostumbraron a vivir de esa manera. No tenían a veces acceso a libros, no tenían acceso a calendarios. Calendarios se les hacía muy difícil cumplir los días. O sea, a veces cumplían Pesaj en otra época, o sea, porque no tenían calendarios. Las misbot era muy difícil. Pero justamente los conversos entonces miraron a la Megilá de Purim y vieron que esto era un símbolo para ellos. ¿Por qué? Porque la Megilá de Purim cuenta que los judíos se vieron amenazados, ¿sí?, de ser aniquilados. Y la reina Esther, que había ordenado, cuando se presentó todo esto, Esther le dijo a Mordejai que vayan y que todo el pueblo ayunen 3 días, Laila Bayom, desde los niños hasta grandes, día y noche que estén ayunando. Y así, entonces, los marranos vieron que esta amenaza, que ellos estaban ahora amenazados, se sentían amenazados, entonces era un símbolo de que ayunaban, y por eso los conversos ayunaban más que cualquier otra, más que nosotros. Cada tanto de repente hacían 3 días de ayuno, porque eso era algo que podían ocultar. ¿Quién lo iba a ver si estaba comiendo o no? Entonces, había misbot que no podían ocultar, pero hacer un ayuno
Un ayuno, nadie se da cuenta si uno está comiendo o no. Incluso podían meterse algo a la boca y luego escupirlo. Entonces, ellos sí algo podían hacer. Entonces, muchas veces los registros de la Inquisición proporcionan datos increíbles sobre esta costumbre y hacían ayuno que ellos se sentían, y especialmente las mujeres, que sentían una conexión especial con Esther y hacían ayuno más que los hombres. De repente los hombres no estaban ayunando, estamos hablando de los conversos, los marranos, los que estaban judíos escondidos, pero las mujeres ayunaban más que los hombres. Incluso, a veces no comer durante 3 días podía ser muy peligroso para la salud. Esto estoy hablando aún aquí en México, pero las mujeres encontraban ingeniosas formas de observar el ayuno sin poner en peligro. Por ejemplo, hay una acusación a uno que se llamaba Gabriel de Granada, un muchacho de 13 años que fue interrogado por la Inquisición de México, y están en los archivos de la Inquisición de México. Su nombre se llamaba Gabriel de Granada, que a él había sido interrogado en 1643. Él reveló que las mujeres de su familia se dividían los ayunos. Por ejemplo, unas ayunaban un día, otras otro, y otras se juntaban, como el Teilim, que se juntan entre todas, y entre todas ayunaban 3 días. ¿Por qué 3 días? Si el ayuno de Esther es un solo día. Porque ellas se sentían identificadas con Esther, que mandó ayunar 3 días. Entonces, ellas ayunaban 3 días. Por ejemplo, algunas ayunaban, como dijimos, un día, otras otro día. Por ejemplo, hay otra mujer que fue detenida en México, y está todo el archivo de ella, se llama Leonor de Pina. Así, una mujer que era portuguesa fue detenida en 1619 en México por la Inquisición y acusada de judaizante, y ella ofreció otra explicación de cómo hacía los ayunos de Esther. ¿Qué hacía? Él dijo a los inquisidores que ella y sus hijas ayunaban durante 3 días sin comer si no estaba oscuro. Así dice en el archivo de la Inquisición. Ayunaban 3 días, o sea, no comían si no estaba oscuro. ¿Qué quiere decir? Que en la noche comían. O sea, si no, cuando oscurecía comía, al otro día otra vez otro ayuno, y 3 días de ayuno. Pero, ¿por qué los conversos sentían la necesidad de ayunar esos 3 días? Si la halajá era un día, ¿por qué ayunaban 3 días? El ayuno, que en verdad, como dijimos, se podía hacer en la intimidad de la casa, era un sustituto de las misbot. Quizás otras misbot no podían hacer. La Megilá, no podían leer la Megilá. Matanot de Bionim sí podían, porque nadie se daba cuenta. Pero, entonces ellos, como ese sustituto de la Megilá, por lo menos hacían 3 días de ayuno. Los anusim eran diario obligados. Esto que ven acá es una matraca, ¿sí?, de Purim, encontrada en los anusim de Nuevo México. Nuevo México pertenecía a México. Era el lugar más lejos, más alejado de la Inquisición, que estaba, el palacio de la Inquisición estaba acá en México. Entonces los judíos se fueron alejando para que no los encuentren, y llegaron hasta Nuevo México, que luego pasó a ser Estados Unidos, pero se llegaron hasta ese lugar. Ellos, ¿por qué? Sentían que el ayuno era algo para todos los pecados que estaban obligados a transgredir, porque muchas misbot tenían que transgredirla, porque si no los agarraba la Inquisición. Sentían los conversos que tenían que hacer ese ayuno para capará, digamos, para todo de lo que ellos tenían que transgredir. Pero algo increíble, esa persecución que se había llevado también en América, se empezó a perseguir. ¿Y por qué les digo esto? Porque algo que van a ver ahora increíble. Cuando la Inquisición, en verdad, terminó en 1820, pero se quitó el decreto en 1834. Sin embargo, aunque ya se había quitado la Inquisición, muchos optaron por permanecer escondidos. O sea, ya podían, pero ellos tenían miedo y no quisieron salir a la luz, aunque ya podían, ya se acabó la Inquisición, y se quedaron aferrados a sus costumbres. Como por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo se convierte la reina Esther en una santa católica, en una virgen? Increíblemente, y lo que van a ver ahora, en Nuevo México hasta hoy en día se la festeja, hay santos por todos lados. Bueno, uno de los santos se llama la Santa Esther, y la conocen, algo impresionante. La Santa Esther es impresionante, la ven como una virgen, y así se la pone y se la conoce como
así como hay muchos santos, también uno de los tantos santos se llama la Santa Esther, inventada por los mismos judíos conversos. ¿Cómo se convirtió entonces esta Santa Esther en una virgen, en una mujer? Mientras muchos conversos que vivían en España y Portugal conservaban la memoria de los descendientes de los judíos, entonces también acá ellos conservaban en México y en América esas costumbres. A diferencias, por ejemplo, estas costumbres no comían, por ejemplo, ellos no comían cerdo, carne de cerdo, y no tenían ningún santo, ellos, más que uno solo. ¿Cuál era? La Santa Esther. Todo lo demás tenían muchos santos. Ellos adoraban, tenían que poner algún santo, porque si no, la Inquisición se prestaba a sospechas. Entonces tenían un santo que inventaron. A veces la única manera del pueblo oprimido de sobrevivir es disfrazar esa cultura, disfrazar a las propias figuras religiosas. Entonces, ahora ellos no tuvieron mejor idea que disfrazar esa virgen, esa imagen. Desde que se instaló en América, ellos se fueron alejando de México. Eran de acá, pero se fueron alejando ¿para qué? Para que no los persiga la Inquisición. Y llegaron a ocultarse en el lugar más alejado, que era Nuevo México. A partir de ahí ya no pertenecía a México. Entonces se fueron hasta los lugares más alejados y eso se convirtió ahora en esa festividad. Por ejemplo, en Nuevo México, el festival de Santa Esther era principalmente una fiesta para las mujeres. Una fiesta que las mujeres más que los hombres festejaban, y era una fiesta dedicada a las madres que enseñaban a las hijas la manera de dirigir las costumbres de las casas. O sea, ese día era una fiesta dedicada a, vamos a decir, no existía en ese momento el Día de la Madre. Ese día lo festejaban como el Día de la Madre, que las mujeres le daban las tradiciones a sus hijas. También era un día especial, no era, sino que hoy en día también se sigue festejando. Era un día especial que se preparaba una comida especial, en la cual era un lejano recuerdo de la comida que se preparaba el día de Purim, que sus antepasados habían hecho en España. Y hasta hoy en día, el día de la Santa Esther en Nuevo México se festeja como casi el Día de las Madres y se hace una comida especial que organizan todos. La reina Esther entonces había sido elegida como el símbolo de Purim por los conversos, ya que en ellas tuvieron que mantener una identidad judía en secreto en el lugar donde estaban. Por lo tanto, hasta hoy en día esos anusim, que se calcula que hay más de 1.700 familias en Nuevo México que son descendientes de conversos. Y esas 1.700 familias siguen festejando hasta hoy en día el día de Purim. ¿Con quién? Con esa Santa Esther. Porque era su manera de festejar, porque no tenían. Hoy en día ya lo pueden festejar normal, pero ellos siguen aferrados a sus costumbres. Por lo tanto, eso se convirtió en una inspiradora, la Santa Esther se convirtió en alguien, una inspiradora para los anusim, tanto por su valentía como ella fue y se presentó delante de Ahasverosh y cómo salvó al pueblo judío, así como algo especial. Esther nunca había revelado Loi Gid Molaltá, nunca dijo de dónde nació, nunca le dijo a Ahasverosh, siempre le insistía de qué pueblo eres, nunca le quiso decir. Ellos se sentían identificados, que tampoco nunca quisieron decir que eran judíos. Por eso identificaron exclusivamente, justamente más a Esther que otras. Aunque gran parte de esa herencia judía se perdió durante los siglos, los conversos nunca olvidaron esa conexión que tenían con Esther, con la reina Esther. De esa manera, en lugares como Nuevo México o como Perú, las palabras de la Megilá se siguen cumpliendo. ¿Qué es la palabra de la Megilá? ¿Cómo termina la Megilá? Vayamima en esos días, y Purim nunca dejará los judíos de observarlos. Y el recuerdo nunca se perderá. Lo yasur misaram. Nunca, así se termina Megilá. El recuerdo nunca se perderá. Aún los más alejados y escondidos van a seguir observando la fiesta de Purim, como hasta hoy en día siguen festejando. Y esto es la famosa historia de Purim de los conversos. Y para terminar, ya que estamos en Purim, cerca de Purim, les quiero contar 10 minutos, y con esto acabamos, también otro Purim que había ocurrido, porque no fue el Purim, en muchos lugares ocurrieron lo que se llamó Purim, que no era efectiva, no era el día de Purim.
Esto más adelante, nos vamos a adelantar un poquito en la historia, ya que estamos en el tema. Esto ocurrió en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. La comunidad judía en ese momento contaba aproximadamente con 3.000 almas. Esto fue en 1612. Era una comunidad floreciente, una comunidad organizada. Había un emperador, que en ese momento era un nuevo emperador alemán, que estaba justo siendo coronado. O sea, lo iban a coronar. Sabía muy bien la importancia de los judíos en la economía del país, ya que, como siempre, ellos pagaban en Alemania impuestos altísimos. Por lo tanto, el emperador tomó a los judíos como bajo su protección. Se llamaba el emperador Matías de Habsburgo. Él los tomó como propiedad personal. En muchos lugares los tomaban a los judíos como propiedad personal del rey. Bueno, llegó el día de su coronación, y para su coronación este Matías había escogido entre todas sus ciudades la ciudad de Frankfurt. Escogió esa porque esa es su coronación. Y solicitó al gobernador todo lo necesario para su coronación, una fiesta, un banquete, algo digno de un rey. El alcalde de la ciudad entonces había convocado para preparar esta fiesta a todo el ayuntamiento y les informó acerca de este importante acontecimiento que tenían que ahora festejar porque le iban a hacer la coronación al rey. Justo el rey tuvieron el mérito de que sea en su ciudad la coronación, la fiesta. Pero, como siempre, había entre ellos alguien, entre los no judíos, alguien que era un amalequí, un amalek que odiaba fervientemente a los judíos. Su nombre era Vincent Felmich, era un alemán, era presidente del gremio panadero, del gremio de las comidas. O sea, cada uno se dividían por gremios. Bueno, él era el representante del gremio panadero. Este era también conocido como un boxeador profesional, al que le gustaban siempre las peleas callejeras, especialmente en contra de los judíos. Siempre cuando venía un judío, lo provocaba para pelearse. Como era un boxeador bueno, él siempre trataba de salir adelante y pegarle a los judíos. Usualmente él solía entrar al gueto judío con su pandilla para provocar destrozos en el barrio judío. En verdad, estas agresiones que él hacía no eran castigadas por la autoridad. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a este Vincent Felmich, le tenían miedo de acercarse a la misma autoridad. En una ocasión, los judíos, ya cansados de tanta agresión, que este siempre se metía en el barrio judío, provocaba desmanes dentro del barrio judío, decidieron defenderse. Y se armaron con palos, se armaron con hachas, y estaban esperando que venga este Vincent con toda la pandilla. Y en el momento que estos malvados aparecieron, les dieron una tal bienvenida que tuvieron que salir corriendo. Vincent con toda su familia, con todos sus secuaces, salieron, y muchos de ellos heridos. No obstante, Vincent Felmich juró que se iba a vengar de la comunidad judía. Él se hacía llamar, increíblemente, el nuevo Amán. Él decía: yo soy el nuevo Amán. Así se hizo llamar. Todo el mundo todo el mundo lo conocía a Vincent como el nuevo Amán. Él mismo se hacía llamar así, y ahora convenció y se aprovechó a todos los gremios de no presentar, no hacer ninguna, o sea, no iban a hacer ninguna fiesta. O sea, cuando los mandan a llamar al ayuntamiento, que cada uno venga y a ver en qué van a participar para la coronación, él convenció a todos que nadie iba a participar. O sea, que esa fiesta que el rey había pedido en su coronación, nadie iba a participar. O sea, que el rey se quedaba sin fiesta. ¿Por qué? Porque lo decidió el gremio, que era este Vincent. ¿Por qué había hecho? Le iba a boicotear todo esto. Esta ocasionó que el alcalde ahora se reuniera con Vincent para escuchar sus exigencias. ¿Por qué estás exigiendo eso? A ver, para poder llegar a algún acuerdo. Y él le dijo: los judíos en esta ciudad tienen muchos privilegios, declaró Felmich. Exigimos que no se les permita a los judíos construir nuevas casas ni nuevos negocios, y que ningún nuevo habitante venga a la ciudad. No queremos más. ¿Cuántos hay? ¿3.000? No queremos un solo judío más acá. Si aceptan mis exigencias, entonces le haremos participar en el banquete que quiere el rey. Si no, nadie va a participar. Ni el vino, ni van a traer vino, ni van a traer bebida, ni van a traer comida, nada. Nadie va a participar. Y otra exigencia: exigimos la mitad de la población judía sea expulsada de Frankfurt.
Si no, no aceptamos. El gobernador en ese momento no sabía qué podían hacer. Le mandan avisar al emperador alemán que esta fue una exigencia. O se expulsa a la mitad de los judíos de Frankfurt o no hay coronación. El emperador alemán rechazó rotundamente esta petición, ya que expulsar a los judíos iba a traerle importante pérdida de ingresos. Y él no podía dejar que los judíos los expulsen. Esta negación por parte del futuro rey provocó una furia entre Vincent Felmich y a sus seguidores, y decidieron tomar cartas en el asunto por ellos mismos. ¿Qué hicieron? El día 22 de agosto de 1614, Vincent Felmich y sus secuaces se presentan una gran turba, ingresan repentinamente en el barrio judío y destruyen todo, o sea, un pogrom, destruyen todo lo que está a la vista, incluso la sinagoga, junto con con los Sefer Torah, quemaron ese día, un día 22 de agosto de 1614, y todos los rollos de Torah fueron profanados. Ellos decidieron tomar cartas en el asunto ellos mismos. No fueron a preguntar ni al rey, ni al ayuntamiento, ni al gobernador. Miles de judíos fueron asesinados ese día. Estamos hablando un 22 de agosto de 1614. Sus casas fueron saqueadas y los restantes 1.380 judíos que habían quedado con vida se los reunió a todos en el cementerio, y allí se les declaró que ya no se los toleraba más en esta ciudad. Por lo tanto, se les ordenó abandonar los judíos que quedaban. De los 3.000, habían matado a la mitad, 1.380 judíos quedaban, y se les ordenó que tenían que abandonar inmediatamente Frankfurt. ¿Eso dónde se los reunió? Exactamente en el cementerio. El 23 de agosto de 1614 no había quedado un solo judío en la ciudad de Frankfurt. Todos se marcharon despojados de todos sus bienes. No había quedado absolutamente nadie. Cuando la noticia de la destrucción de la comunidad judía llegó a oídos del emperador, consideró que este asalto al barrio judío había sido como un ataque a sus posesiones. ¿Por qué? Porque los judíos eran propiedad del rey. Y él considera que atacar a los judíos fue como atacar a sus posesiones. Inmediatamente envió una orden de aprehensión en contra de todos estos que hicieron esos desmanes, y especialmente detienen a Vincent Felmich y a todos sus secuaces para ser juzgados por traición. A su vez, ordenó llamar de vuelta a los judíos para que él mismo les reconstruyó todas sus casas y sus sinagogas y todo lo que habían, las pérdidas económicas que habían tenido. Una vez capturados estos malhechores, se les juzgó y fueron sentenciados a muerte. El día 20 del mes de Adar del año 1616, era el año 5376, Felmich fue colgado de la plaza pública de Frankfurt y su cabeza fue colgada y atada a este poste. Exactamente en Frankfurt está todavía el lugar donde colgaron la cabeza del nuevo Amán, como él se hacía llamar, en 1616. También se ordenó destruir su casa. Lo mismo que habían hecho con Amán. O sea, lo matan a él y destruyen su casa y expulsan a toda su familia de la ciudad de Frankfurt. Exactamente como hicieron con Amán y con toda su familia. El día 19 de Adar, un día antes, fue proclamado para los judíos de Frankfurt como un día de ayuno, porque todos los que habían fallecido, hasta hoy en día, todos los descendientes y en la misma ciudad de Frankfurt, los que viven los judíos hoy en día, el 19 de Adar hacen, no es el 14 de Adar ni el 13 de Adar, el 19, también ese es Purim, pero el 19 de Adar hacen ayuno, y el 20 de Adar es un día que se convirtió en el segundo Purim para los judíos de Frankfurt, que se lo denominó como el Purim Vincent, que hasta hoy en día todos los que viven en Frankfurt y los descendientes de los judíos de Frankfurt siguen festejando el famoso Purim Vincent, se llama, que el 19 de Adar es el día de ayuno y el 20 de Adar es un día de alegría, de regocijo, reparten Mishloach Manot,
festejan, toman, exactamente conocido como el Purim Vincent. Este es el famoso Purim Vincent que se festeja, que fue el 9 de marzo de 1616, 20 de Adar de 5376, el famoso Purim Vincent. Así como hubo el Purim de Zaragoza, también hubo el Purim Vincent en Alemania, hubo muchos, pero eran fiestas que se salvaron los Yehudim de ser aniquilados. Nosotros conocemos el famoso Purim, ¿qué hacemos? En la próxima clase vamos a hablar ya de la fiesta de Purim y de todos los milagros ocultos que hubieron en la fiesta de Purim. Pero antes de eso me quería adelantar y hacerles saber cómo fueron también otras fiestas de Purim. Una que nos toca más a nosotros, que es el Purim de Zaragoza, el Purim de los Sefaradim, y otra que es el Purim de los Ashkenazim en Frankfurt, que son las fiestas. Y así que Yobedú, Kolo y Ebeja Israel. Así que se exterminen todos los enemigos del pueblo de Israel. Gracias. No, por favor. Gracias.